26 de marzo del 2021, esta es Coyuntura Política, viernes 2 de la tarde, y como es costumbre, siempre nos acompaña el licenciado, abogado de la República, presentador de Tele1, Sergio Méndez. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias nuevamente por esta semana que estamos finalizando y por tomarme nuevamente en cuenta. Gracias. Y agradecerte también, que sé que ha sido un esfuerzo, ya que el compañero anda lesionado, ¿verdad? Un esfuerzo estar aquí. Ese es parte del profesionalismo, de informarle a usted, al pueblo salvadoreño. Pero él sí, es un instrumento de Dios, no como aquel. Amén. Ya vamos a hablar de eso. Amén. Este mes, Sergio, se conmemora un año más del asesinato de Óscar Arnulfo Romero. Sí. Y no hay culpables. Y por primera vez un gobierno no se pronuncia y ninguna referencia contra este hecho. Sí, el proceso que se hizo primero de beatificación y luego de canonización de Monseñor Romero, yo recuerdo en su momento cómo nosotros le dimos cobertura a esto, Víctor, y fíjate que yo tengo una peculiaridad como cuando yo llevo un caso como abogado. Para poder defender a una persona en el caso de los temas penales, yo voy al lugar donde se dieron los hechos. Ejemplo, recuerdo un caso una vez de una persona que detuvieron en un penal. Me fui para el penal de Quesaltepeque, empecé a caminar en la calle enfrente donde supuestamente ingresó, y esto lo hago para buscar ciertos elementos. Otro caso, allá en la Sacamil, de una persona que detuvieron aparentemente en la escena del delito, la cual nunca había estado ahí, sino que los policías lo incorporaron y dijeron de que él se había ido huyendo y que se metieron a la casa sin una orden de allanamiento y lo detuvieron y dijeron de que lo habían ubicado. Eso lo pude determinar yendo al lugar, verificando cómo entraron los controles, cuántos guardias estaban, y ahí identifiqué con las actas que habían levantado, siempre cometen un error. Y por eso es que de pronto lo sacamos esos dos casos que le estoy comentando. ¿Qué es lo que le quiero contar? Que en aquel entonces me fui al Hospitalito de la Divina Providencia, precisamente a investigar. Monseñor Romero, que yo soy cristiano, él era católico, fue un ser humano espectacular. Y yo investigué hasta la saciedad para poder hablar con personas que anduvieron con Monseñor Romero. Monseñor Romero fue una persona que se impuso férreamente, indistintamente, quién era el poder económico en aquel entonces aplastante o el poder militar. ¿Qué hizo cambiar aún más drásticamente? La muerte de Rutilio Grande, cuando amigo de él, se lo mandaron asesinado en el baúl de un carro. Ese fue un punto de Monseñor Romero que lo cambió diametralmente, pero le voy a explicar otra situación. Este es su servidor que ha tenido la bendición, la misericordia de estar allá en el Vaticano. Monseñor Romero fue 2 veces y a Monseñor Romero lo pusieron en mal, Víctor. Cuando él llegó, recuerdo esta parte de la historia donde Juan Pablo II lo empezó a amonestar y le dijo que se comportara. Entonces Monseñor Romero fue para él un golpe bien difícil y le dijo: no, Santo Padre, si yo tengo que defender a mi pueblo. Él le llevaba una foto, de hecho, y no se la quiso recibir. Y le dijo: no. Él estaba ya Juan Pablo II ya estaba envenenado de lo que le habían dicho. Y eso yo se lo quiero decir abiertamente, porque yo a Harold Bortila, Juan Pablo II, John Paul II, lo admiré muchísimo, de Croacia, de Varsovia, Polonia, lo admiré muchísimo, al igual que el Papa Francisco. Es un tipazo, es una grata sorpresa. Listo, porque conozco la historia del Vaticano y de los papas, cómo en determinado momento le coquetearon al poder económico, a los Pizzi y los Pazzi en aquel entonces, cómo construyeron la Capilla Sixtina, de dónde sacaron los fondos, etcétera. Y que todo el mármol que ahora reviste la Catedral de San Pedro deviene del Coliseo Romano, donde mataron a un montón de cristianos. Y el Coliseo Romano fue construido luego de haber saqueado Tierra Santa, Israel, y al final el dinero terminó siempre en la casa del Señor. Es interesante esa historia, y yo la pude, no solamente en derecho romano la estudié, sino que lo he podido constatar. De hecho, estaba yo en el Arco del Triunfo de Tito, en aquel entonces en el Foro Romano, donde estaba la cloaca máxima,
y el Foro Romano era el lugar donde era el mercado, pero también se llevaba las votaciones, el Foro Romano, donde se llevaba la inveterata consuetudo y la opinio iuris, que era la costumbre, así se le determinaba. Hay muchas palabras en latín, pero se llegaba a las votaciones. ¿Cómo Roma estableció este sistema democrático que es el que nosotros tenemos? Porque mandaron a unos decemviros a Grecia, donde se elegían por voto, por votación secreta, como lo hacemos nosotros en la votación de elección que acaban de pasar de alcalde y diputado y presidente, y el padre de la democracia en Grecia se llamaba Solón. Entonces, yo vi el Arco del Triunfo de Tito, y ahí están establecidos cuando traían a los esclavos de Tierra Santa, y el oro que habían saqueado, ahí está tallado. Listo. ¿A qué quiero yo llegar con esto? Monseñor Romero, que fue puesto en contra, y que el Opus Dei fue el que lo cuestionó en su momento. Un día arremetieron contra mí porque yo dije eso, vuélvanlo a arremeter contra mí, lo vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque yo he hablado con personas que andaban con Monseñor Romero. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a la Sala de lo Constitucional, la saliente, los Cuatro Magníficos, nos damos cuenta que no fue casualidad lo que llegó a hacer. Sidney Blanco, quien yo conozco por muchos años, desde que yo era fiscal, es un juez yuca, quinto de instrucción de San Salvador, yuca. Es decir, aplica la ley, sea quien sea, y puedo dar fe de eso. Y yo como fiscal o como defensor daba resoluciones no para favorecer a nadie, apegadas a derecho. Es decir, muchas veces iban en contra de los intereses de mi representado. ¿Y qué voy a hacer? Pero las daba con una altura tal y magistralmente que tú no hallabas ni de dónde agarrarte para apelar, ¿cierto? Para cumplir requisitos. Sidney Blanco. Voy con otro, Rodolfo González, una trayectoria en la Sala de lo Constitucional como colaborador, como secretario, etcétera, impecable. Belarmino Jaime, no una vez a Belarmino Jaime, este mismo sindicato que ahora anda apoyando a este y que en el anterior apoyó a Cifrido Reyes con el cerrajero, fueron a pedir en su momento los viajes que había practicado Belarmino, porque un día se fue de viaje. Le preguntan a Belarmino, mire, me están pidiendo délos a conocer. ¿Sabes qué? La sorpresa fue de que la Corte no lo había pagado un viaje oficial. Cuando la Corte lo tenía que... No, Belarmino dijo, yo lo voy a pagar. Él se pagaba sus propios viajes, aunque fuera oficial, el viaje. Y se quedaron con la cola entre las patas. Va, Belarmino. Y ahora voy con el cuarto componente, quien era Florentín Meléndez. Florentín Meléndez, señores, al igual que Rodolfo Cardenal, al igual que otros que ya le voy a comentar, anduvieron con Monseñor Romero. Florentín Meléndez, el de los cuatro, ellos andaban en el socorro jurídico investigando los casos de desapariciones forzosas. Por eso es que Monseñor Romero en alguna homilía, tú lo viste decir, tengo 90 casos depurados, señores, de desapariciones forzosas, y los juzgados no quieren hacer nada. La justicia es como la serpiente que solamente pica a los que andan descalzos. ¿Tú te recordás de eso? Ahí lo está. Pues uno de los tantos que anduvieron ahí fue Rodolfo Cardenal, los entrevisté en su momento, y también Florentín Meléndez. Pero esa vez que yo me fui al Hospitalito de la Divina Providencia, wow, fue increíble. Ahí están las prendas de Monseñor Romero, incluso cuando lo mataron, la sangre y todo lo cortaron y lo hicieron después escapularios. Entonces, pero Monseñor Romero se fue a vivir, no a la orden episcopal, se fue a vivir al Hospitalito de la Divina Providencia. ¿Y qué tiene de trascendental eso? Dos cosas. En el Hospitalito están las personas desahuciadas que ya solo son días para que mueran. Ahí se fue a medir. Con los enfermos se fue a vivir Monseñor Romero, no en la opulencia de allá de la entidad episcopal. No, se fue a vivir con los enfermos. Y número dos, Monseñor Romero vivía votos de pobreza, porque las camisas que ahí están, vaya a verla, estas, él le daba vuelta para el otro lado cuando todo esto ya estaba deteriorado. Él no tenía muchas camisas. Eso fue Monseñor Romero para aquellos que quieran atentar contra la memoria de él, y que siguió un proceso. Yo he estado en la iglesia de Notre Dame. Ahí hay una foto de Monseñor Romero en Francia. En Notre Dame.
para que la gente tenga una idea de lo que es santo. Para pasar el proceso de beatificación y canonización se lleva a un tribunal. El tribunal está el abogado del diablo, de ahí viene el concepto, y el abogado de Cristo. El abogado del diablo es el que arremete, como el tribunal de Daniel, donde están arremetiendo las formas para no canonizarlo ni beatificarlo. Y el otro está aportando pruebas para que eso fue, y por eso Monseñor Romero es lo que hoy. Otro fue Roberto Sestoni, la otra persona que andaba con Monseñor Romero. Fue grande, Monseñor Arnulfo. Fue increíble. Y eso molesta a veces, que tú sales fuera del país y te hablan bien de nuestra... El otro fue Roberto Cuellar. De nuestras figuras. Hermano de Mincho Cuellar, el de la Iduca. Sí. El otro que anduvo con Monseñor Romero es... De Benjamín. De Benjamín, que lo aprecio muchísimo. Hemos jugado fútbol, es un gran portero, te quiero decir. Y solamente una situación. En aquel entonces los periodistas pagados arremetían contra Monseñor Romero. Pero todavía están los pagados. Todavía están, para que usted se dé cuenta. Los periodistas pagados en aquel entonces arremetían contra Monseñor Romero. De hecho, los diarios en aquel entonces sacaban de portada: haga patria, mate a un cura. Yo he investigado, no me han contado. Increíble. Increíble. Y cuando me dices esto, tú que has estudiado mucho a estos casos, no tenemos nada de esa época esta. Estamos viviendo para muchos casi lo mismo. Es que tú lees la Biblia y te das cuenta que los mismos hechos, yerros, pecados que se cometieron, se siguen cometiendo y es aplicable para todos los tiempos. Fíjate que la Asamblea Legislativa sigue analizando la ley del agua, que de hecho el decreto no saldrá a tiempo, dice, pero el presidente Bukele se ha adelantado y dice que lo vetará el decreto. Sí, mira, el presidente Bukele tiene toda la potestad para vetarlo. Él creo que adelantó porque no va a haber una representación de la parte privada. Puede él traer a colación una gran cantidad de argumentos. El tema, Víctor, es que la Asamblea Legislativa ha tenido más de 10, 15 años y ahora misteriosamente lo quieren aprobar, cuando los intereses que han mermado en este país, los financistas, porque han habido financistas, también han impedido eso, Víctor. Y eso no se vale. Eso tampoco no se vale. Hay que ser honrados y hay que decirlo. La Asamblea Legislativa ha tenido por años engavetado, y no solo un proyecto, muchísimos proyectos, y para dilatar el tiempo manda a llamar a todo mundo, a la selección del 70 de fútbol, a la del 82, a los artistas nacionales para que le opinen del agua, o sea, y ahí va, y que viva la flor, que y la los mía ecologistas no los mandan a llamar. Claro, y que viva la flor, que la mía es la mejor, y ahí van, y ahora que ya van para afuera lo quieren aprobar misteriosamente, rápido y furioso. Eso es lo que pasa. Más de lo mismo. Pues sí, o sea, es lo que pasa. Y se van con una deuda histórica. Un montón de deuda, Víctor, si tienen, se van con 3,000 deudas históricas. La congresista Norma Torres ha dicho que este gobierno, bueno, ella decía en unas declaraciones que fue a la frontera del sur, había entrevistado a muchos inmigrantes centroamericanos y que por qué se iban, ¿va? Y sale diciendo que por los narcoestados de Nayib Bukele, el de Yamatei y el señor aquí en Juan Orlando Hernández. Sí, lo que pasa es que mira, si nosotros leemos, yo ya vi las declaraciones, las puse, de hecho en la entrevista, ella empezó, no es que haya dicho que propiamente el gobierno del presidente Bukele es narcoestado, sino que empezó a decir, el gobierno narcoestado, corrupto, y empezó una gran cantidad de señalamientos. Es complicado, pero el presidente Juan Orlando Hernández tiene un proceso internacional abierto, y yo sé, por lo que he podido conversar, de que el presidente Juan Orlando Hernández, que para muchos es el equiparable de Tony Saca en El Salvador, y que se religió precisamente allá en Honduras, frente a Narraya, que era Salvador Narraya, que era el candidato, con Mel Zelaya. Recordá que Mel Zelaya lo fueron a dejar a la frontera y aquí el FMLN lo recibió. El tema es que el candidato en aquel entonces, Salvador Narraya, con acusaciones aparentemente de un financiamiento de Hugo Chávez, del chavismo de Venezuela, trataron de impedir eso precisamente, y la Sala de lo Constitucional de Honduras, al igual que lo hizo con Daniel Ortega, determinó que la reelección era válida, se religió, y por eso él es presidente. Es decir, mucha gente ubica a Juan Orlando Hernández, Jojo, como le llaman,
que es equiparable al Tony Saca de El Salvador. Entonces, el hermano de Juan Orlando Hernández ha sido procesado por la narcoactividad. Ahora hay testigos criteriados que vinculan al presidente donde él ha sido facilitador. Entonces, empezando por ahí, en el caso de Yamatei, el doctor Yamatei, recordá que él se le ha señalado, lástima, porque a mí a título personal me parecía no solamente un candidato, sino que un presidente. Yo entrevisté a varios candidatos acá al punto con Sergio Méndez de Guatemala que venían y hablamos nosotros aquí a la presidencia, como Sandra Torres, estuve buscando a Valdizón, pero Valdizón ya se había retirado de la contienda porque él es relacionado a la narcoactividad en la selva del Petén. Entonces, los señalamientos del doctor Yamatei son bien complicados, del financiamiento de la campaña. De hecho, allá en Antigua Guatemala se encontraron en una casa más de 15 millones de dólares en efectivo, relacionado en un allanamiento que se hizo, tú recordarás, relacionado, y el alcalde de Antigua Guatemala fue detenido. A mí me encanta mucho Antigua Guatemala, entonces fue detenido. Entonces, y ahora pues en El Salvador se hacen señalamientos bien complicados. Víctor, es normal. ¿Por qué? Porque si toda la plata que tú la tenés en un país la estás utilizando para corrupción y no para generación de fuentes de energía, de empleos y atraer inversión, ¿qué va a hacer la gente? Se va a ir a otro país y Estados Unidos no quiere eso. No quiere más de 500 niños que están llegando a la frontera sur. De hecho, el presidente Joe Biden le ha encargado ese tema específico a Kamala Harris para que lo vea. Y la mayoría de congresistas del ente bicameral están molestísimos y es inconcebible que toda la ayuda que les han dado a países del Triángulo Norte hayan servido únicamente ¿para qué? Para catapultarse políticamente y decir que ellos lo han hecho. Y entonces yo te doy una ayuda, pero hay una contrapartida. Recordarás que en el caso de El Salvador el presidente Bukele no puso la contrapartida de Fomilenio y se perdieron más de 32 proyectos. Y Fomilenio 3 tampoco encajó o podía clasificar por el tema de falta de combate a la corrupción y la impunidad en el país. Sergio, pero esa es la realidad que vivimos. Es una doble moral de los Estados Unidos también. ¿Cuánto dinero le han dado a Estados Unidos? ¿Por cuántos años? ¿Por qué hasta ahora reaccionan? Yo lo que creo, Víctor, es que la nueva administración es muy diferente a la anterior. El presidente Donald Trump, creo que él tenía, por lo que yo he podido platicar, tenía clara cuál era su política exterior. Yo no me meto con ustedes, pero ustedes sí me apoyan en el tema migratorio, que es mi punta de lanza. Un tercer país seguro, ustedes me ayudan para limitar a gente y que ya no siga avanzando, y yo les voy a ayudar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en su propio país? Ustedes quieren ser dictadores, no me tienen muy sin cuidado. Yo no me meto con ustedes y usted no me mete. La nueva administración dijo, señor, ¡pum!, corte caja. De aquí, punto y aparte, de aquí en adelante, eso de tercer país es paja. Yo lo que le puedo decir es que aquí viene combate a la corrupción, a la impunidad, porque esa gente que se viene a mi país a quitarme fuentes de empleo a otra gente que legalmente está acá, pagándole el patrono un sueldo menor a que lo que le debería pagar porque son indocumentados, esa gente que se viene para acá, viene huyendo de la delincuencia, de los homicidios, de la corrupción, de la impunidad. Esa gente, por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a combatir? Voy a combatir el hecho generador para que ya no se siga viniendo. Y les voy a ayudar en la medida en que se dejen ayudar. ¿Quieren que les ayude? Viene la lista Angel, antes la lista Magnitsky. En la lista Angel va a destapar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque ya nombraron de hecho al encargado esta semana del Triángulo Norte de los países que va a estar encargado, es un hondureño. Y la persona que nombró el presidente Joe Biden con relación a la política o seguridad nacional es un guatemalteco. ¿Conocen el área? Víctor, si no entendés el mensaje de lo que el presidente Joe Biden y Kamala Harris están enviando, están perdidos. No, y déjame decirte, y a que nos está viendo, este país es seguro que te maten, seguro que te extorsionen. Lamentable. Bueno, y los homicidios luego de las elecciones se han disparado, ¿te has dado cuenta? No, correcto. Es que y las desapariciones también. Eso es lo que te quiero decir. Desaparecen jóvenes, siguen los homicidios, los feminicidios.
Pero aquí funciona el plan territorial, ¿pero para qué? Bueno, y ya adelantaron la nueva bancada CIAN que al llegar a la Asamblea Legislativa van a crear un fondo especial de seguridad, como el que tuvieron anterior. Pero ¿y en qué lo han invertido? Pues, o sea, ¿realmente se le está dando dinero a las maras o qué? Eso es lo que pasa, porque Cyber Crime esta semana publicó eso, donde abiertamente ya establecen en Estados Unidos que El Salvador tiene un pacto con las maras. O sea, eso es bien delicado, Víctor, y Estados Unidos no se va a mantener al margen. Y otra cosa que es importante es que la nueva política exterior no creas que solamente va a sacar una lista y que va a exhibir a la gente y que va a decir como primer punto Guillermo Gallegos, como segundo punto Tony Saca, como tercer punto Mauricio Funes, como cuarto punto va a estar Cifrido Rey. No, porque si piensa la gente que lo va a sacar en una lista y que van a tener muerte política o muerte civil, están completamente equivocados. Acto seguido, Estados Unidos va a pedir la deportación, la extradición de esta gente. Y a eso sí le tiemblan las patitas. Yo, ex fiscal, en su momento, de la Fiscalía General de la República, yo vi a personas que querían negociar cualquier cosa con tal que no los mandaran a Estados Unidos. Es más, yo entrevisté al hijo de Pablo Escobar Gavidia cuando vino al país, porque yo leí también todas las películas y todo, la que hizo Javier Bardem, por ejemplo, con Penélope Cruz, que decía amor a Pablo y odio a Escobar. La película, yo la vi, he visto documentales. Está en la entrevista en YouTube, si usted la quiere ver, Sergio Méndez entrevistando al hijo de Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, que reside en Miami, que se fue huyendo porque los Pepes lo querían matar, que era el nuevo cartel que se formó y que estaban en contra de Pablo Escobar Gavidia, y el hijo que luego de la llamada intervinieron, Pablo Escobar no hacía eso, estaba en la clandestinidad, habló con él, con el hijo, con el que yo entrevisté, y ahí lo ubicaron a donde estaba y lo llegaron a matar. De ese hijo estoy hablando. Y yo hablé con el padre, con el hijo del padre, Pablo Escobar, y hablamos absolutamente de todo. Vos sabés que le quitaron todas las propiedades a Pablo Escobar. ¿Qué se hicieron eso? Los mismos políticos en aquel entonces se las quedaron. Son los dueños hoy. Se las quedaron, Víctor. No pasaron a manos de se las quedaron ellos. Las caletas también con dinero. Por ahí dicen que anda un carro también que le quitaron a una señora y lo anda un funcionario. Eso ha sucedido mucho en este país. Sí, que claro, en los juzgados y todo eso, eso ha sucedido. Los dan en depósito a sus amigos. Claro, un juzgado de paz de San Salvador fue cuestionado muchísimo en el pasado porque el juez andaba en carro y los demás se los daba a sus hijos. Sí, en depósito. Para que anduvieran para arriba y para abajo y estaban en depósitos. No, camionetas y todo, claro. Lindo El Salvador. No, precioso. Joyita. Fíjate que califican al presidente Bukele como tirano milenial con ego frágil. A Maduro le habla un pajarito al oído, pero a Bukele le habla a Dios mismo. Lo confirman periodistas de la talla como el señor Rincón, Juan David Torres. Fernando del Rincón, sí, de CNN, que le hizo una entrevista al igual que Jorge Ramos cuando era candidato y que después ya no le quiso dar. No, fíjate que yo creo que el presidente Bukele tiene una oportunidad inmejorable, y la oportunidad inmejorable ciertamente es de poder pasar a la historia como un gran estadista. Va a tener él complicaciones bien grandes, porque de hecho te lo voy a comentar lo que sucedió en esta semana, que muy probablemente la gente no lo sabe. Esta semana, Víctor, representantes del gobierno de Joe Biden llegaron a una reunión a Guatemala, no a El Salvador, y la terminaron de suspender en Guatemala por la explosión del volcán de fuego ahorita en Guatemala. Y la suspendieron. Víctor, ¿por qué a Guatemala? No sé. ¿Por qué la suspendieron? Y si la suspendieron, ¿porque no era seguro? ¿Y por qué no la trasladaron para El Salvador? Víctor, si no entendemos ese mensaje, que Dios nos bendiga. Y éramos el referente de los Estados Unidos. Fuimos nosotros referentes. Bueno, George Bush, hijo, llamó amigo al presidente Flores, y no lo llamó porque era su amigo, porque habían estudiado juntos. El expresidente Flores estudió junto con el príncipe de Asturias, ahora rey de España. Estudió junto cuando estaba en Estados Unidos, estudiando filosofía. Por ahí podía venir. De hecho, estuvo en la toma de posesión aquí, el príncipe, ahora esposo de Leticia. Sí. Ok. Y sucesor a la corona allá en España, actualmente
de haber sucedido al rey Juan Carlos. Pero cuando George Bush, hijo, y que vino aquí en varias oportunidades, no a ningún otro país, y que los presidentes de Centroamérica venían aquí al país, éramos referentes. Cuando lo hizo también el presidente, tú recordás que de hecho cerraron la carretera del Espino porque él salía a correr, el presidente Clinton, la cerraron porque él salía a correr, así como lo hace en las afueras de la Casa Blanca. Aquí venía. El Salvador fue un referente, pero ¿por qué fue un referente? Porque tuvimos a un hombre fuerte de nuestro lado, que se llamaba el ex embajador René León, el que estuvo 14 años en Washington como embajador nuestro. Eso era nuestra referente. Nos recibían nuestros presidentes allá. Recibían a nuestros presidentes acá, y cuando el presidente de la nación más poderosa del mundo decidía visitar a Centroamérica, no iba a Honduras, Guatemala, venía a El Salvador. Ahora no viene nadie ni tampoco nos reciben. Víctor, si no entendemos ese mensaje... Ni los ciudadanos van a venir, porque te voy a decir algo más. Estados Unidos anunció que tras actualizar la información recopilada por las autoridades sanitarias ha renovado su recomendación de no viajar a El Salvador, destino nivel 3 de riesgo de vida por la pandemia y el crimen, Sergio. Sí, eso es bien delicado. No es primera vez que sucede, hay que decirlo, y en el pasado ha sucedido, pero ahora... Pero y que no éramos el ejemplo sobre la pandemia, y Estados Unidos dice que no. No creo eso, Víctor. No creo que seamos, nunca lo hemos sido el ejemplo. De hecho, los señalamientos con la revista Lance de medicina que sacó al Hospital El Salvador, tú te recordás, luego salió... ya no terminaron el Hospital El Salvador. No han terminado nunca. ¿La vacuna ya vinieron? Tampoco, porque lo que pasa es que no se sabe, porque le pusieron reserva a la información esta misma semana con las nuevas vacunas. No sabemos si son regaladas o qué, y le ponen reserva bajo una adquisición millonaria. No lo sabemos, Víctor, no sabemos qué es lo que pasa. ¿Qué estará pasando al final? ¿Qué nos ocultan? Tanto dinero, tanto impuesto. Ya nos pusieron vacuna a todos. Todo lo que va a la gasolinera. Uy, tremendo, ¿cómo va a estar? Y eso tiene implicaciones en el costo de la vida. Pero en Guatemala ha bajado el combustible. ¿Y aquí qué pasa, Sergio? Sí, lamentable. Tú que has estado en transporte, fuiste parte, ¿quién maneja aquí los... ¿Cómo le podemos decir? Minas y hidrocarburos del Ministerio de Economía. Ellos pueden manejar precios. Lo que pasa es que ellos ponen un precio de referencia, y el precio de referencia para ellos, lo que ellos determinan es en base a cómo se cotiza el barril del crudo internacionalmente. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos un montón de impuestos sobre la gasolina que no ni cuenta nos damos también. Y que no tenemos espacio de maniobra. Es decir, y la otra situación es que el precio del combustible aquí sube en ascensor y baja en gradas. Es decir, si tú te das cuenta, viene y dice ¿cómo se llama? El combustible, el precio del combustible, el galón de combustible va a bajar mañana 3 centavos. Baja el martes y no lo aplican. Pero sale hablando el señor presidente, ¿sí?, cuando va a bajar la gasolina. Pero fíjate qué interesante lo que tú acabas de mencionar. Lo interesante es esto. Cuando va a subir el precio de la gasolina y te dicen, para mañana martes, el precio de la gasolina va a subir 17 centavos. Tú vas el lunes y ya está aplicado. Víctor, y ya está aplicado. Pero esto no es de ahorita, es de todos los gobiernos. Fíjate lo que te voy a decir. El tema es que yo estuve en el Viceministerio de Transporte y ahí veíamos el subsidio cruzado, en el jurídico lo veía yo, y entonces yo empecé ahí con las reuniones que teníamos nosotros con el Ministerio de Economía, empecé a entender un montón de cosas, Víctor, y es esto, empecé a entender que no entendía nada, y te lo voy a explicar por qué. Espérame, y esa onda, Sergio, se lo voy a explicar. Ahora viene y dicen, el martes va a subir la gasolina 15 centavos, y tú vas el lunes y se lo aplican, Víctor. Ya está. Espérame, y se lo aplican. Y protección al consumidor y todo eso, ¿dónde está? Va, número 1, el Ministerio de Economía, ¿dónde está? Y se lo aplican. Pero ¿por qué entonces desde el martes? Ah, porque ya subió. No, porque tú tenés inventarios que los compraste hace 3 semanas a un precio inferior. ¿Por qué le está subiendo ahorita, Víctor? Porque no dejan que se termine y después le subí al nuevo inventario que vas a comprar. Va, pero esa explicación te la ponen cuando la gasolina baja el precio de referencia y no se lo aplican. Entonces llegas a la gasolinera y le decís, mire,
¿Y por qué no le baja si ayer bajó? No, porque esto lo compramos la semana antepasada y todavía tenemos reserva. Entonces, como lo compramos con el precio la semana pasada, no le podemos aplicar el descuento. Pero cuando la gasolina viene y sube, aunque sean de la semana pasada que lo han comprado el mes pasado, ya le suben, Víctor. Qué lindo. ¿Y dónde está entonces el gobierno? O sea, eso es lo que la gente debe de entender. Espérame, y entonces, ¿cómo es posible que vos le subas? Y la otra situación es que tiene tantos impuestos que esperemos que el gobierno prometió que le iba a bajar y que le iba a quitar impuestos, a ver si es cierto. Pero a saber en qué tiempo, porque van a aumentar, o tal vez a partir del 1 de mayo, Sí. se van a bajar también los sueldos de los nuevos diputados. Los nuevos diputados dijeron que se iban a bajar el sueldo, que se iban a quitar el fuero, Los viajes. los viajes, pero esta semana escuché a una diputada electa que no ha tomado posesión diciendo de que quitar el fuero o bajarse No, que no no era era necesario. necesario. Pero y entonces, y no dijeron que no eran los mismos de siempre, pues. Más de lo mismo. Por eso, es que eso es lo que fue lo que dijeron. Bueno, hay otra promesa. ¿No te recordás que en campaña el presidente dijo que le iba a quitar el IVA a las medicinas? Pero ya pasaron 2 años y no se lo ha quitado. Sí. O sea, es que eso es lo que la gente pregunta y yo obviamente te lo traslado. Increíble, es que es lindo El Salvador, precioso. Esperamos que a partir del 1 de mayo, pues, este país necesita ver un plan económico, un plan de seguridad, verlo, pero de verdad, y que los diputados den el ejemplo, que el Ejecutivo también nos explique de las plazas fantasmas que ellos tienen también. Porque ahí está la gente diciendo, bueno, ¿y los familiares de él? Sí. ¿Y qué pasa, va? Sí. Entonces son muchas cosas. Sí, lo que no- ahora, con el tema eso de las plazas fantasmas, que nosotros ya lo hemos dicho, en el pasado existieron sobresueldos, llámese plazas fantasmas. Es decir, yo no te voy a dar una plaza para que nominalmente salgas, pero ese dinero, ¿de dónde lo sacaban? Porque no estaba consignado en el presupuesto. Pero también los funcionarios no tenían un contrato, pero tampoco les descontaban la renta y tampoco lo declaraban y se lo daban en efectivo y le decían que no lo fueran a meter al banco. De la misma manera en que también le pagaban a periodistas. Va, Los comprados de esos siempre. famosos sobresueldos. Sí, y los periodistas, Sergio, ¿vos ¿por qué lo estás diciendo? Víctor, si nosotros dos somos periodistas y nosotros sabemos que eso es del dominio público, Sí. uno ya sabe quién es quién, pero vayámoslo a confirmar un poquito. Y no supuestamente, Jorge Hernández, supuestamente, porque era la persona que estaba declarando, habló acerca de periodistas que le pasaban dinero, que él le pagaba, y Tony Saca habló que los mismos periodistas que él le pagaba y que le daba el dinero a Jorge Hernández para que les pagara a ellos, eran los que le había dejado a Mauricio Funes de herencia, la lista de los periodistas. Ok, esos mismos sobresueldos luego se llaman en plazas fantasmas, en el Ejecutivo estoy hablando, y en la Asamblea, pero luego se llaman puestos ad honorem, que después nos dimos cuenta que no son ad honorem, No, honorem. pero cuando les Cobran piden- más. Pero en este gobierno, cuando les piden explicación, les pone reserva de información. Ok, pero en la Asamblea Legislativa, el partido político que más tiene plazas es Gana, y solo Gallegos, un tipo nefasto, altamente cuestionado, metió a todos los familiares de la esposa de él. Lindo. Un tipo que cobraba viáticos sin salir del país, se los inventaba los viajes. Si eso no es delito penal, yo no sé cómo se llama. Un tipo, Víctor, que además le dio dinero a la ONG de la esposa y que el Faro investigó. no, pero él no sabía. ¿Ah? Él no sabía, Él no pues. sabía que la esposa era la presidenta de esta. El tema es que cuando el Faro va, pero terminó devolviendo dinero. Y cuando tú terminas devolviendo dinero, es la comisión o aceptación tácita del hecho delictivo. Pero además de eso, es un tipo tan lamentable que tiene enriquecimiento ilícito. Él en su patrimonio y que no lo puede justificar de más de $3 millones. Qué lindo. Y que no le cuadran las cuentas. ¿Ah? Entonces, Víctor, seguro que en la lista Angel va a salir él. La gran pregunta va a ser, ¿qué va a hacer el señor presidente, que ahora ya tiene la mayoría, inclusive para desaforarlo a él y entregarlo al gobierno de los Estados Unidos? Hay que ver. Así como de pronto tiene los votos, de pronto también, para poder venir y entregar ¿a quién? A José Luis Merino del FMLN. Lo va a entregar al hombre fuerte de Alba Petróleo, del chavismo en nuestro país, que fue la mancuerna del FMLN para hacer negocio, esa como dijo bancada. Marvin Aguilar esta mañana, ese. ¿O van a proteger esa bancada? O lo van a proteger con los votos a esa bancada. A todos. La otra situación es qué va a pasar si en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que ya dijeron que la van a reducir,
¿Vas a poner como directivo nuevamente a Gallegos? ¿Cuál va a ser el mensaje que vos le vas a enviar a los Estados Unidos con gente como él? Víctor, es decir, aquí son mensajes los que se están enviando. Estados Unidos ya mandó el mensaje, está esperando que se lo devuelvan. ¿Y qué reacciones van a tomar los Estados Unidos? Okay. Lo primero es quitarte una visa americana. Sí, mira, lo primero es quitarte una visa, lo segundo puede venir obviamente en una lista, lo tercero puede ser un embargo comercial, porque grabarte. La lista la adelantaron, era para junio. Para junio, marzo, correcto, sí. La lista Angel, la han adelantado, no sé por qué va. Yo esperaba que lo hicieran antes de las elecciones, que Estados Unidos. Pero también se podía haber interpretado también como que estaba golpeando muy probablemente al gobierno, porque seguro que van a salir funcionarios públicos de las actuales administraciones y de las anteriores también. Bueno, Sergio, voy a cambiar de tema y quiero que hoy se nos hable de ese mensaje cristiano que siempre nos das todos los viernes. Y me toca predicar el día domingo. No, y más que tú, sí estoy seguro que te usa Dios para hablar. No, me va a tocar, no me va a tocar. Voy a tener el privilegio el día domingo que yo predico en la iglesia, me va a tocar este domingo predicar. Y voy a ir, así como estoy aquí, con la rodilla con problemas. Sí, fíjate que estaba hablando con el ortopeda minutos antes de llegar porque vino acá a revisarme. Y el ortopeda también es cristiano. El doctor Ángel Miardi, a quien le mando un saludo, un tipazo, un profesional de larga data y con un respeto increíble. Son originarios de Usulután, del pueblo. Nosotros somos de Usulután, Santa Elena, mi familia. Pero yo lo conocí aquí a él desde mi niñez. Es toda la familia, doña Vicky Miardi, doña Alicia, don Paco Miardi. Don Paco fue alcalde de la ciudad de Usulután, por cierto. Los aprecio tremendamente y los respeto muchísimo. Lo que te quiero decir es que le digo yo, fíjese doctor, que como en otras oportunidades, cuando yo he pasado procesos, me he despertado a las 3 de la mañana. Mira esto, Víctor. Y ahora me levanté con un dolor de la rodilla. Estaba acostado yo, Víctor, por unas lesiones viejas de haber jugado fútbol y haber ido al gimnasio y todo. Lesiones viejas de hace 5 o 6 años. Me levanto y cuando le hago acá, vuelvo a ver el reloj y eran las 3 de la mañana. Y me dijo, pero tú entendés qué significa eso. Sí, las 3 de la mañana empezó donde apresaron a Cristo y empezó la pasión de Cristo. Y esa hora es un tema bíblico también. Partiendo de eso, lo que yo te quiero decir, porque cada cosa que a usted le pasa, buena o mala, todo lo que pasa para los hijos de Dios le son para bien. Para que usted saque pecho y es una oportunidad disfrazada. El mensaje de esta semana es: sáciate de mí y sin limitación. ¿Qué significa? El Señor es infinito, Él es el mismo de antes, ahora y siempre, cuando estuvo con Moisés y lo abrió. Yo nunca, Víctor, te soy muy sincero y no sé cómo reaccionaría. Nunca el Señor ha tenido una manifestación como la que yo quisiera tener. ¿Cómo? Con todos el Señor me ha hablado, porque te habla de muchas maneras, por medio de otra persona, por medio de los hechos, por medio de los actos, por medio de los sueños, y lo dice la Biblia, es decir, está patentizado. Si alguien le dice algo y no está en la Biblia, es paja, no existe. Si yo te digo algo y no está en la ley, no existe, es mentira. Si yo te digo, no te preocupes, Víctor, porque la ley dice, ¿y en qué artículo? No me acuerdo ahorita, la Biblia, como dice esto, y a dónde dice, no me acuerdo. Si no lo dice, no existe. Entonces, la Biblia habla con que el Señor te puede hablar de mil maneras, como el bollo de Gedeón. Señor, reconfirmame si el bollo amanece seco y lo demás mojado, si aparece el bollo mojado y lo demás seco. El bollo de Gedeón está en la historia de la Biblia. Entonces, hay muchas formas de hablar. A mí me ha hablado el Señor de muchas formas, por medio de otras hermanas, por medio de un mensaje bíblico, que en ese momento yo lo necesito y está diciendo cabal lo que yo necesito. Recuerdo una vez que yo estaba bien desmotivado sobre un montón de cosas que estaban pasando, y vino una noticia y otra noticia y otra noticia. Entonces yo estaba llorando en mi casa y llegó mi esposa y ¿qué te parece? Yo le dije, no,
mira, me habló una hermana y me dio este mensaje, hermana Zulmita, la quiero muchísimo, esposa de César Cruz, y me dio este mensaje y me dijo, vamos a orar, mi amor, pero no te pongas así. Yo había grabado una prédica en el tiempo de la pandemia que le pedí al pastor que no la sacara todavía. Entonces, cuando sucedió eso, me dijo, dice el Señor, me dijo Zulmita, que qué pasó con lo que le prometió. Cuando me dijo eso, Víctor, le hablé al pastor de la iglesia, Roberto Estrada, y le digo, pastor, saque la prédica, por favor. Sáquela este próximo domingo. Mándemela ahorita para poderla ver y ver que todo está bien. Y cuando me la envía, yo estaba predicando hace 3 meses lo que en ese momento yo necesitaba. Yo mismo me estaba hablando. Dios me había ocupado a mí para hablarle al Sergio de más adelante. Y cuando sucedió eso, Dios mío, Padre, digo yo, y me habló. ¿Qué es lo que yo te quiero decir, Víctor? Dios a mí nunca me ha hablado con todos los efectos especiales del cielo, como Hollywood. No sé cómo reaccionaría si Él me habla con palabra audible. No sé si me voy a emocionar, si me voy a morir de escuchar al Señor que me está hablando, Dios mío. ¿Cómo le hacía? Lo añoro, sí, pero no sé si estoy preparado para que el Señor me vaya a hablar. Hijo amado, Sergio, en ti me regocijo y que me vaya a dar... No lo sé, Víctor, con todos los efectos especiales, que me vaya a hablar y que se vaya a abrir el cielo y que vaya a salir un rayo de luz. No lo sé, Víctor. Me encantaría así, como lo vamos a hacer cuando estemos en la presencia de Él. Lo que yo le quiero decir con todo esto es que en la prédica que yo voy a dar es sáciate de mí. Y Él dice, tú muchas veces tienes problemas, y yo lo sé, no es necesario que me lo diga, pero decímelo. Quiero conversar contigo, quiero platicar, quiero tener esta relación íntima contigo de amistad, como la tuve con Abraham, que le llamé mi amigo. Dice, cuenta la Biblia, donde Dios iba a sentarse con Abraham a platicar. Y yo no sé, yo me imagino que llegaba a platicar con él y le empezaba a contar. Sí, hombre, fíjate que cuando creé el jardín de Edén, y Adán la regó, hombre, mira con Eva. Yo no sé, yo me imagino una plática de cafecito así el Señor con Abraham. Y dice, él era mi amigo. Él lo llamó mi amigo. O sea, o cuando de pronto hablaba con Salomón. A Salomón le dio un sueño. Y le dijo, ¿qué quieres ser? Quiero ser inteligente, sabio. Porque no me has pedido riqueza, te la voy a dar. Y se la dio. Entonces, algo así es lo que yo quiero llegar a tener con el Señor, y por supuesto usted también debe aspirar. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco tremendamente el que me sigas tomando en cuenta. Gracias, Sergio, y te espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Bendiciones.